Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy vamos a compartir cómo realizar este monedero con botellas recicladas, también un poco de cartón, foamy y unas cintas para decorar. Entonces espero me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizar este sencillo monedero junto conmigo. Bienvenidos. Para este proyecto vamos a necesitar una botella de plástico, un bisturí exacto, tijeras, silicona caliente y líquida, cola de rata o cordón de colores en degradé surtido, cremallera de 25 centímetros, también dependiendo del grosor de tu botella, y 1 metro de cinta gloss estampada decorada, un marcador o rotulador, regla y una cinta métrica también para ayudarnos. Foamy del color que prefieras, que haga contraste con la cremallera o como más te guste. Esta es una perforadora de un solo orificio y también necesitamos una pieza de cartón. Vamos a reutilizar un almanaque o calendario viejo o la parte de atrás de un blog, ¿sí? de hojas. Ese cartón lo vamos a reutilizar, vamos a reciclar también con él. Entonces ya con estos materiales comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces, con la ayuda del metro y con el rotulador, vamos a empezar a hacer marcas por donde ahora vamos a cortar. Entonces así por todo el contorno, y el metro nos sirve de guía para que nos quede esto derecho, para que nos quede parejo. Entonces vamos a hacerle así por todo el contorno, guiándonos con él. Luego tomamos una medida teniendo en cuenta de qué tamaño lo queremos, de qué tamaño vamos a querer la pieza. Entonces digamos que el monedero lo vamos a hacer de 6 centímetros. Entonces a los 6 centímetros marco, y quiere decir que en esa distancia también voy a hacer el ancho del monedero. Pero entre ellos dos voy a poner un cierre, entonces la distancia del centro sería 3 centímetros. Entonces ahorita voy a ubicar el metro en ambos y voy a hacer el contorno de las 3 medidas para esas piezas parejas. Como pueden observar, aquí ubiqué la cinta métrica entre el centro de los dos extremos y di las líneas también con el marcador. Al ubicar la cinta con firmeza, ella nos va a dar una medida pareja. La misma cinta métrica nos va a ayudar como guía para que nos queden iguales los dos extremos y no se tuerza tampoco mientras estamos marcando. Entonces ahora con el bisturí, ¿sí? Con firmeza, esto ahorita ustedes lo hacen asentando bien en la mesa, con firmeza vamos a cortar una parte, y ya luego con las tijeras terminamos los cortes de las tres partes que señalamos. Listo, y así entonces ya cortamos las dos piezas que van a conformar la monedera. Este nos sirve para hacer otro, ¿sí? Esto ya tendremos otra idea con la base, pero por ahora ya no la necesitamos. Cuando ya tengamos las dos piezas, entonces vamos a sacar 2 en el cartón reciclado y 4 en el foamy. Vamos a utilizar el cartón que ya no se necesita, 2 piezas, una para cada lado y 4 para el foamy. Entonces comenzamos a cortar. Aquí entonces ya tengo las 4 piezas y lo que vamos a hacer es pegar el foamy a la pieza de cartón. Pegamos esta otra también. Ahora podemos emparejar, que nos quede así, sin que no se nos vaya a ver el cartón, para que quede mejor presentado. Y como les digo, ahorita emparejamos, cortamos lo que no nos gusta como se ve y esperamos a que seque bien. Mientras tanto, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pegar también el cierre. El cierre, como depende también del grosor de la botella, entonces también puede que nos quede un poco grande, como en mi caso. Entonces aquí, por ejemplo, el cierre, haciendo ahorita la medida, en realidad solamente voy a necesitar es esta parte, o sea que mi cierre sería aproximadamente de unos 25 centímetros.
Lo compré de 30, pero entonces lo podemos arreglar haciendo una puntada con hilo y aguja en esta parte, hasta allí quedaría, y ahora le corto el exceso. Entonces vamos a empezar a pegar aquí en el cartón, en la botella, en el plástico de la botella. Voy a aplicar silicona y comienzo a pegar. Así. Ya aquí entonces pegué en todo el contorno del primer acetato de la botella, en esta parte. Ahora voy a pegar la otra parte, entonces voy a aplicar silicona. Como es caliente, sí les recomiendo que soplen un poco para quitarle el exceso de calor y eso evite que de pronto nos vaya a derretir el plástico de la botella. Soplamos un poco y entonces ahí sí colocamos el plástico. O también podemos aplicar la silicona líquida, aunque se nos demora un poco más en secar. Aquí ya vamos terminando. Esperamos a que enfríe un poco y luego si aplicamos silicona en la otra parte que nos falta. Ya sería por la parte interna para que no molestemos tanto el cierre. Soplan un poco y pegan. Así hasta terminar todo el cierre. Bien, ahora entonces después de haber pegado el cierre, lo que voy a hacer es que en la lámina de acetato de la botella, cada 1,5 centímetros, cada 1,5 centímetros, voy a hacer una marca, un punto con el marcador e igual con las piezas de foamy en un solo de los lados. Aquí lo que voy a hacer es que voy a utilizar la perforadora y voy a empezar a hacer entonces una especie de círculos. Voy a perforar, ¿sí? Así todo lo que es los dos círculos de foamy y todo lo que tiene que ver con la pieza de la botella. Entonces le voy a hacer estos orificios a todo el contorno donde marqué y también a la pieza en foamy. Bien, ya entonces están en cada pieza los orificios, ¿sí? Están todos los orificios. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a tejerlo. Aquí abro el cierre para que me permita trabajar más fácil y acomodo la pieza, pongo aquí. Puedo inicialmente dejar, por ejemplo, un pedazo del cordón, una pieza del cordón en la parte interna para cuando sea el momento de amarrar. Entonces aquí ubico la pieza y lo que voy a empezar es a trenzar, por decirlo así. Entonces aquí saco por el orificio, entonces voy a empezar a trenzar las piezas y esto va a permitir que me quede cosido o unido. Y de entrelazarlo. Con los mismos dedos me voy ayudando. Siempre ajusto bien para que las piezas queden fijas. Aquí ya estoy terminando de entrelazar el cordón. ¿Sí? Mira cómo va quedando. Para cada lado utilicé 1 metro de cordón. Entonces aquí ya estoy terminando. Así queda en la parte externa, así queda. Y en la parte interna, entonces lo que hacemos es que anudamos, que nos quede bien firme, que no se nos vaya a soltar. Cortamos. Aquí ya estoy trabajando el otro lado de la monedera. Entonces hago el mismo proceso,
Introduzco el cordón en un extremo, lo saco por el otro y la botella, el acetato, se encarga de dar la forma. Si por ejemplo hacen más orificios en la parte de la botella que en el foamy, como en este caso, pueden introducir doble en algunos momentos el cordón y no se va a notar, queda muy lindo. Cuando ya hemos terminado entonces de poner la pieza de foamy, entonces para tapar las imperfecciones de lo que fue el pegamento con el cierre, utilizamos cinta. Esta la vamos a pegar con silicona líquida aquí en esta parte. Utilizamos una tela, una cinta de tela, una cinta gloss, que nos va a ayudar a tapar todas estas imperfecciones. Entonces así esperamos a que seque bien, lo ponemos en ambos lados para que tape el pegamento que se utilizó para el cierre, y así vamos terminando entonces nuestro proyecto. Y así queda entonces la monedera. Si es lista para empezar a meter nuestras monedas. Entonces espero que les guste el proyecto. Es un proyecto sencillo, es muy económico. Pueden realizarlo con sus niñas, pueden realizarlo para actividades en clase también las maestras, en la que no van a utilizar silicona caliente. Si quieren, solo utilizarían la fría con las niñas. Y pues si nosotros necesitamos mayor agilidad para realizar proyectos ya en volumen o en cantidad, entonces utilizaríamos la caliente. Entonces espero que les guste este proyecto, que lo pongan en práctica. Nos vemos en unos proyectos más que estamos realizando. Saludos a todos los países que nos ven, a Colombia, que es nuestro país, a México, Argentina, que nos ven mucho, Chile, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, España, Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua, bueno, en fin, muchos países que nos ven de todo el mundo y en los que nos comentan sus saludos, sus abrazos, los apreciamos mucho. Entonces recuerden que trabajamos y creamos ideas para ustedes, esperamos que se lo pongan en práctica y nos vemos en un próximo video aquí en Arte en tus Manos.